digamos, esta idea de que el escritor que hace crítica, digamos, el narrador que hace crítica, lo que hace al mismo tiempo es crear condiciones de lectura para sus propios libros. Digamos, Borges, cuando comenta en El Hogar, o El Sur, o de fuera, una cantidad de textos, lo que hace es crear como una especie de cerco, en el cual van a ser recibidos también sus propios textos, ¿no? Me da la impresión de que es así. En el caso de Borges es muy claro que Borges empieza a pensar un tipo de literatura que trata de crear condiciones para esa literatura, porque en el momento en que Borges empieza a publicar, fines de los años 30, el modelo de la literatura era totalmente antagónico a la idea que tenía Borges de lo que él quería escribir, ¿no? El modelo era Thomas Mann, Hermann Hesse, los grandes escritores, digamos. Mientras Borges estaba pensando un tipo de actividad literaria muy conectada con escritores menores, muy conectada con géneros completamente ajenos a la gran tradición central de la cultura. Entonces lo primero que hace Borges es empezar a construir un espacio de lectura antagónico con ese espacio de la gran literatura, digamos. Empieza su política de oponerse a Proust, de oponerse a Dostoyevsky, pero básicamente porque él piensa que si él es leído desde ahí, bueno, no queda nada de Borges. Yo creo que muchas de las inconveniencias de la lectura de Borges es que muchas veces Borges ha sido leído con las categorías literarias de eso que llamamos la alta literatura, la gran literatura, ¿no? Los escritores que escriben esas novelas, digamos, oceánicas, donde está toda la cultura presente. Y Borges empieza a trabajar con textos microscópicos y se apoya en escritores muy menores, escritores que eran bestseller en su época, como Stevenson, como Kipling, escritores muy populares en el momento en que él es joven. Wells, en fin, los que saben, Chesterton. Entonces, él lo que está diciendo es: a mí me tienen que leer en esa tradición. Me tienen que leer en esa tradición. Porque si me leen en la tradición de Thomas Mann, o si me leen en la tradición de Dostoyevsky, o si me leen en esa tradición, hay problemas. Incluso yo les voy a decir, yo creo que en la cuestión del premio Nobel que se actualizó, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Borges? Hay muchos motivos, pero para mí, yo creo que la obra de Borges no es una obra que esté en el registro de lo que se premia en el premio Nobel, que tiende a premiar obras que podríamos considerar obras de biblioteca, digamos, uno las pone ahí, entonces tiene que son como barcos, ¿no? Obras que son como barcos, que tienen muchísimos libros. Fíjense que a Borges, los dos premios importantes que le dieron a Borges, que es el premio internacional de literatura, que es un premio muy importante, se lo dieron con Beckett, compartido con Beckett, el Formentor, y el premio Cervantes se lo dieron compartido con Gerardo Diego, como si Borges, la obra de Borges no diera solo para ganar un premio, necesita otro, ¿no? Entonces Borges se divertía porque desde luego dijo: ¿quién es Beckett? Dijo, lo primero que dijo es: ¿quién es Beckett? No lo conozco. Y cuando le dieron el premio con Gerardo Diego, dijo: bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿Gerardo o Diego? Dijo, un escritor sin apellido. Claro, ¿dónde estamos acá, no? Pero me parece que el dato de esta idea de que nunca lo premiaron solo, porque parece que su obra fuera, nosotros lo admiramos tanto que ni siquiera percibimos esa sensación que la obra de Borges produce, ¿no es cierto? Ahora ya está tan consagrado que todo lo que él hace parece perfecto, parece indiscutible, pero no fue así en el momento en que Borges estaba escribiendo sus textos. Ustedes tienen que imaginarse lo que era abrir un día el Diario de la Nación, para ser demagógico como los que nos han invitado, y leer el cuento Tronus Varor Tertius, o abrir la revista Sur y leer Pierre Menard, todo el Quijote. Hoy ya sabemos todo lo que tenemos que saber antes de leer esos textos, pero en el momento en que esos textos se publicaban, uno tiene que hacer un esfuerzo de imaginación para pensar qué le pasaba a cualquiera que abría esos relatos de Borges, que eran absolutamente extraordinarios, pero muy extraños en relación a lo que era el modo en que se estaban leyendo en ese momento los textos, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Pablo, en el sentido de hay un intento muchas veces voluntario o espontáneo de decir: bueno, sería bueno que me leyeran en compañía de estos escritores y que no me leyeran ligado con estos otros escritores, ¿no? En el sentido de decir: bueno, estoy caminando en esta ruta, y en esta ruta tengo algunas luces que van conmigo, que son... Entonces Borges decía: bueno, si a mí me leen con Chesterton, y me leen con Stevenson, y me leen con Kipling, van a ver lo que estoy haciendo. ¿No se puede decir que vos hiciste un poco esa misma operación con tus propios libros desde muy
temprano y luego en respiración artificial, y ni hablar en crítica y ficción. Incluso la idea misma de resolver esas, digamos, de encontrar algún tipo de superposición o de zona de territorio común entre Arte y Borges no corresponde a esa misma idea de cómo deberían darse tus propias novelas. Sí. Ignoro cuán deliberado fue en tu caso. No tan deliberado y por todo muy en contra de mi propia obra, porque si uno se pone al lado de Ari Borges es muy difícil sobrevivir, ¿no? Mejor haber buscado escritores un poco menos visibles. Pero me parece que la relación de Ari Borges con nosotros era una relación de época, estábamos todos en eso, me parece. Estábamos todos tratando de ver cómo nos podíamos arreglar con esa oposición que nosotros no admitíamos, admirábamos mucho a Borges. Y ni siquiera se nos ocurría pensar que eso tenía algo que ver con las relaciones políticas o lo que fuera, lo admirábamos realmente y desde luego admirábamos a Ar. Y yo voy a decir, si me permiten, voy a decir por qué los admirábamos, ¿no? A Ar lo admirábamos porque Ar construyó una obra en contra de la tradición dominante. Ar era un hijo de inmigrantes y todos los escritores que estoy nombrando, incluyo ahí como Saer, como Puig, como Walsh, estábamos todos con los inmigrantes muy cerca, ¿no es cierto? Y todos los escritores que empezábamos a escribir en los 60 estábamos muy cerca de nuestros abuelos, o en mi caso de mi padre, que era italiano, y por lo tanto nos buscábamos también una legitimidad por el lado de un escritor que había construido esa legitimidad como Ar, ¿no es cierto? Había construido ese espacio, que era un espacio divergente respecto a lo que podíamos entender como la línea de legitimidad dominante en la literatura argentina de ese momento, ¿no? Entonces los escritores argentinos admiramos mucho a Ar porque Ar abrió un camino que estaba bastante clausurado en relación a lo que podríamos entender por las posibilidades que tenía un escritor de legitimar un proyecto cuando empieza, porque el problema de un escritor es cuando empieza a escribir, ¿no es cierto? Cuando empieza a publicar y tiene que validar lo que está haciendo en momentos en que las cristalizaciones a veces de los valores están muy firmes. Otro ejemplo que podríamos dar de esto que nosotros llamamos el efecto Roberto Ar es el caso de Saul Bellow, el escritor norteamericano Saul Bellow, uno de los grandes escritores contemporáneos. Bellow en un momento dice: yo estaba escribiendo unas novelas para gustarles a los sectores dominantes angloamericanos y las dos primeras novelas querían quedar bien con esa estética, decía. Y de pronto un día, dice Bellow, yo iba por la calle y me di cuenta que yo era hijo de un inmigrante judío y que yo tenía que escribir con mi propia cultura. Y cuando tuve esa sensación de que yo también tenía mi propia cultura y que podía trabajar con esa propia cultura, entonces pudo escribir Herzog, que pudo escribir Augie March, esas grandes novelas que rompen con los modelos estilísticos muy equilibrados, de poéticas muy buenas, pero que son poéticas que funcionan en el interior de ciertas tradiciones que valoran la unidad, que valoran la armonía de los textos, que valoran cierta cualidad estilística. Me parece que con Ar pasaba igual. Ar estaba como tratando de construir una literatura a partir de una cultura que no era legítima, porque Ar tenía una cultura muy compleja, pero no era la cultura legítima. La cultura de Ar era la cultura de las traducciones de Dostoyevsky, era la cultura del folletín, y uno puede hacer una conexión entre Ar y Puig muy directa, en el sentido de que Puig también tuvo que construir una legitimidad que le fue difícil construir a partir de trabajar con elementos culturales que estaban fuera de la línea central, porque eran las películas, las grandes comedias de Hollywood, el radioteatro, los melodramas de las películas mexicanas, y con esa cultura construyó esa obra extraordinaria. Entonces, hoy eso es muy habitual. Es demasiado habitual, diría, ¿no? Hoy parece que cada sector social tiene su propia cultura, cada grupo tiene su cultura, está muy bien. Pero hubo momentos en que la construcción de esos espacios alternativos era complicada. Y Ar, en ese sentido, nos sirvió de... Y Borges, en un sentido, también. También. De cierta... Claro, exacto, exactamente. Esto que decíamos antes, exactamente. Esa línea, digamos, modernista, humanista. Exactamente, ¿no? Y yo... en relación a esto que vos decías sobre un escritor que escribe crítica, bueno, un escritor que escribe crítica de una manera distinta a los críticos. Y yo les voy a contar una anécdota con Borges, ya que estamos. Todos tenemos una anécdota con Borges, y yo también tengo una anécdota con Borges. Yo era estudiante en La Plata, tenía 19 años en ese momento, y decidimos hacer un ciclo de conferencias. Y
desde luego el primero que se nos ocurrió invitar fue a Borges. Entonces yo vine a Buenos Aires a verlo a Borges, que me recibió inmediatamente, y le digo, mire Borges, lo queremos llevar a La Plata. ¿Cómo no? Dijo él. Empezó a contarme historias de La Plata, de gente que conocía en La Plata. Y yo me ponía contento con esta idea de que él inmediatamente aceptó ir, en fin. Y entonces le digo, mire Borges, le vamos a pagar la conferencia. Porque la universidad nos había dado un dinero, y imaginen que yo le ofrecí